Durante el tercer gobierno peronista, desde 1973 hasta 1976, estalla el enfrentamiento político y la violencia armada, donde las universidades públicas son las más afectadas. La primera etapa estuvo protagonizada por los enfrentamientos entre los diferentes grupos estudiantiles, especialmente por la JUP, Juventud Universitaria Peronista, y el FENOUP, el Frente Estudiantil Nacional, Organización Universitaria Peronista. El segundo periodo estuvo marcado por el golpe militar y la presencia de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia dentro de las universidades, como Gendarmería y Policía Federal, los cuales multiplican hechos de violencia armada dentro y fuera de las casas de estudio. Luego de que Héctor Cámpora nombra ministro de Educación a Jorge Tayana, Cámpora debe presentar su renuncia 49 días después para permitir la elección de Perón. Una vez reelecto, Tayana es confirmado y permanece en el mismo cargo, hasta la muerte de Perón. Alcanza una cifra récord de inscriptos, llegando a los 128.000, lo cual disminuye en los años siguientes. El 30 de mayo, Tayana interviene por decreto en las universidades, con el fundamento de que la Universidad Argentina atravesaba una crisis. Los días en los que estuvo Cámpora se producen tomas generalizadas de instituciones públicas y privadas, como radioemisoras, hospitales, comercios, industrias, oficinas, hoteles, etc. Entre mayo y julio, el reclamo más común es pedir la renuncia de los funcionarios que quedaban del periodo anterior. En general, fue encabezado por los estudiantes de la JUP o gremios de no docentes afines, los cuales tomaban facultades o del rectorado para acompañar al compañero interventor y su futura gestión, con el objetivo de lograr la transformación de las universidades nacionales en un claro sentido antioligárquico y por ende revolucionario. En general, las casas de estudio intentaron reformular la política científica para adecuar a las necesidades nacionales y se implementaron distintas formas de evaluación, como la supresión de calificaciones numéricas, la generalización de las promociones sin exámenes o la evaluación grupal, entre otras acciones. Tayana da a conocer el decreto que suspende la creación de nuevas universidades. Las organizaciones como la Juventud Peronista de la República Argentina y la AAA cobra impulso. Esta última es una organización parapolicial conformada por el mismo subjefe de la Policía Federal y la custodia del Ministerio de Bienestar Social, a cargo de López Rega. Una de las primeras actuaciones públicas fue en la masacre de Ezeiza, donde grupos de la derecha y la izquierda peronista se enfrentaron armados. En octubre de 1973, Tayana le pide la renuncia a Pugliese. En la UN de La Plata se produjo en la madrugada un atentado con una bomba en el comedor universitario que lo destruyó casi por completo. En la UBA, la JUP denuncia agresiones de parte de la Juventud de la Revolución Libertadora. El Consejo Superior del Justicialismo cita al ministro Tayana para pedir explicaciones por la situación universitaria, el cual no asiste. Este estaba trabajando con Paulo Freire, al cual los estudiantes querían cambiar por Augusto Clampebach Minot, cuestión que Tayana aprueba. La sesión de la ley universitaria en diciembre de 1973 comenzó a tratarse ante el proyecto de ley universitaria en la legislatura. Entre 1974 y 1975 se dictan decretos prorrogando la intervención de las distintas universidades. A partir de la segunda mitad del año 1975 se decreta la finalización de algunas intervenciones y comienzan a designarse los rectores normalizadores. La ley fija como requisito que las universidades elaboren sus estatutos, los cuales se hicieron 7, pero no llegan a implementarse. Ivanišević fue nombrando a los interventores. En noviembre de 1974, el Estado decreta que los decanos y rectores de las universidades tienen que estar obligados a informar a las autoridades policiales toda actividad que se realiza en las universidades. El ministro también promueve el nombramiento de celadores,
En la UBA fueron más de 1.600 personas que desempeñaron funciones de vigilancia. La gendarmería o policía también hacía investigaciones sobre cada una de las autoridades que asumían, rectores y decanos, intentando definir si eran montoneros o anticomunistas. Otra singularidad del proceso fue la selección de figuras como Remus Tetu, personaje de origen rumano y sospechado de haber colaborado con la ocupación nazi de su país durante la Segunda Guerra. El presidente de la CGU era el nuevo interventor de la Universidad de Lomas de Zamora, quien expresó su voluntad de elaborar un anteproyecto como contribución al Partido Justicialista y al Gobierno Nacional. Proponía que el rector fuese designado por el Poder Ejecutivo, los decanos por el rector y los vicedecanos por él. Arrighi fue elegido como ministro de Educación en agosto de 1975. En septiembre decide desplazar a Remus Tetu de las dos universidades. Los casos de violencia y cesantías se acentúan en los últimos meses del año de las distintas universidades del país. A mediados de noviembre, el ministro anuncia el cierre de las universidades de la UBA, Córdoba y La Plata. Los primeros meses de 1976 fueron noticia tres universidades nacionales: Litoral, Rosario y la UBA. En las dos primeras existía intranquilidad docente y estudiantil, por cesantías docentes y el cierre de institutos. En la Universidad del Litoral, el gremio docente reclamaba que las cesantías ordenadas por el rector García Martínez habían alcanzado la cifra de 160. La CETERA denunció que se habían producido 565 cesantías en total, solo en esa universidad. En cuanto a la UBA, se había desatado una polémica relacionada con los cupos de ingreso, menor en el de Córdoba y La Plata. En el año 1974, cuando se establece el ingreso irrestricto, se había inscrito en la UBA más de 40.000 aspirantes. En el medio de las protestas, las cesantías y el ingreso, el 24 de marzo de 1976, militares y civiles organizaron el sexto golpe de Estado. Si estas noticias aparecían en los diarios, en la sección Universidad, a partir de ese momento comenzaron a publicarse en el apartado policiales y se limitaban a dar cuenta de los listados de dados de baja, enfrentamientos, detenciones y desapariciones de profesores, estudiantes y no docentes subversivos. En este trabajo se analizan las políticas diseñadas por los tres ministros de Educación del tercer gobierno peronista. Dentro de los 3 años hubo inestabilidad de los rectores. Se propuso cambiarlos en 5 oportunidades, que coincidieron con la llegada de cada ministro después de la sanción de la ley y la asunción de Isabel Martín, luego del fallecimiento de Perón. Observamos que en la primera etapa, el ministro Tayana interviene en las universidades y pone en marcha su proyecto de Universidad Popular y Nacional, que consiste en reincorporar profesores cesanteados entre 1955 y 1973, promover la firma de convenios con distintos organismos para vincularse con el pueblo y las necesidades de la sociedad. En el segundo periodo, dominado por las gestiones de Ivanišević y Arrighi, se reincorpora el ingreso restricto con examen y cupo. Se intenta reformar la recientemente aprobada ley universitaria con el propósito de que el Ejecutivo volviese a tener la potestad para nombrar a las autoridades universitarias y que se elimine el sistema de selección de profesores por medio de los concursos. Todo esto se da en una espiral creciente de violencia armada profundizada por la presencia de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia dentro de las casas de estudio y un aumento de las cesantías a profesores.